¿Se imaginan un mundo en donde ya no existen las universidades como las conocemos hoy? O escuelas donde las niñas y niños vayan solamente para hacer la tarea en la escuela y que aprendan los contenidos en la casa. O donde el homeschooling no se vea como una locura de algunas familias así medio raras que hacen homeschooling. O incluso se imaginan un sistema educativo en donde no existan los exámenes para evaluación de aprendizajes. Todas estas cosas que podrían parecer un poco locas o descabelladas, muchas de estas cosas ya comienzan a ser una realidad, ya empiezan a involucrarse dentro de los sistemas educativos hoy en día. Y principalmente es gracias a personas que se animaron a repensar la educación, se animaron a repensar la forma de distribuir el conocimiento y de facilitar el aprendizaje. Desde hace algunos años está surgiendo una disciplina que, si bien en Latinoamérica es bastante nueva y somos pocas personas todavía las que estamos con este tema, es una disciplina que quiere ayudar a que este repensamiento de la educación, para que se puedan lograr todas estas cosas locas, realmente se pueda hacer de una manera sistémica, ¿sí? Se pueda hacer de una manera en que se pueda hacer a escala y realmente sirva para poder mejorar el aprendizaje y la educación en nuestros países, en nuestras ciudades, y principalmente que esté basada en evidencia, en datos, utilizando lo que hoy tenemos, la tecnología, para recoger esos datos, analizarlos y poder brindarlos para la investigación, para repensar la educación y el aprendizaje. Soy aprendedora, me considero. ¿Por qué aprendedora? Porque aprendo y emprendo acciones para poner en práctica lo que aprendo. Y la verdad es que desde que estaba en el colegio, recuerdo que estaba en clase y ya me imaginaba así como yo daría la clase, ¿verdad? O sea, la profesora estaba ahí dando su clase y yo así de, yo podría dar la clase de esta forma, ya empezaba yo ahí a imaginarme. Para mí los trabajos prácticos me encantaban, pero principalmente porque era mi oportunidad perfecta de compartir mi forma de enseñar. Entonces mis trabajos, nadie quería ser mi compañero de trabajo práctico porque sabía que yo complicaba todo. Yo hacía una presentación de trabajo práctico, era así como si fuera un programa de televisión. Siempre yo quería hacer algo muy diferente, pero porque a mí justamente me encantaba eso de poder repensar cómo estábamos haciendo los trabajos prácticos y las presentaciones. Me recibí licenciada en Ciencias de la Comunicación, pero igual para mí la verdadera universidad era la experiencia, es la experiencia, ¿verdad? Entonces, desde que salí del colegio, trabajé en muchas cosas. Estuve trabajando como community manager, estuve en marketing, project manager, directora de comunicación, bloguera, editora de contenidos, periodista de datos, desarrolladora de fondos, ventas, ¿verdad? En el medio tuve mi propia empresa de desarrollo de proyectos tecnológicos con impacto social, y en todo ese proceso se podrán imaginar que aprendí muchísimo y principalmente pude descubrir lo que más me gustaba y disfrutaba de todos esos trabajos y de todos esos roles en los que estuve, y que era diseñar y dar talleres, cursos, charlas. Y entonces me animé a volcarme de lleno a este mundo del aprendizaje y de la educación como diseñadora y facilitadora de aprendizaje. Entonces, esto unido a que siempre me gustó cuestionar todo, como podrán darse cuenta, y con este deseo de cuestionar todo y esta necesidad, me puse a cuestionar algunas metodologías de enseñanza, algunos términos que se utilizaban para el diseño instruccional, para toda la parte de aprendizaje, de educación, todo lo que es e-learning, las plataformas. Como que me empecé a cuestionar, y yo sentía que siento que se puede hacer muchísimo más con lo que sabemos de tecnología y aprendizaje. Y ahí es donde encontré la ingeniería de aprendizaje que estaba surgiendo. Me metí a hacer un máster autodidacta, una carrera autodidacta, en la cual yo
a través del proceso de no solamente estudiar, porque sí tengo así de todos mis libros, mis cursos online, todo mi plan de aprendizaje, mi malla curricular que me fui armando, sino que también voy ejecutando, voy aprendiendo, haciendo en el momento, ¿verdad? Por eso pongo así, igual me da un poco de síndrome de impostora, no les voy a mentir de repente, ¿verdad? Así como que digan ingeniera de aprendizaje y yo así, Dios, ¿verdad? Pero moviéndonos hacia adelante, sí considero que soy una ingeniera de aprendizaje en formación autodidacta, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tanto es esto de ingeniería de aprendizaje que ya tanto hablo, ¿verdad? Entonces les cuento, es una disciplina que combina, por un lado, las ciencias del aprendizaje y por el otro, las ciencias de la computación. Entonces, más específicamente, si nos ponemos así más para explicar un poquito mejor, se combina todo lo que tiene que ver con el conocimiento científico, todo lo que se sabe sobre el aprendizaje, sobre la enseñanza en sí, sobre la educación, todo eso que se sabe se une con los datos, con la ciencia de datos, con el análisis que se puede hacer de eso, para mejorar los sistemas de educación, las metodologías, para producir un aprendizaje que sea duradero, eficiente y de calidad, ¿verdad? Entonces, desde la ingeniería de aprendizaje lo que queremos es aprovechar todo ese poder de Big Data y de Learning Analytics y que sería el poder de los datos y la analítica de aprendizaje para poder obtener esos insights de cómo las personas aprendemos, de cómo podemos mejorar el aprendizaje en diversos sistemas de educación y principalmente para poder tomar las decisiones basadas en evidencia, ¿sí? Con los datos que obtenemos alrededor del diseño de estas actividades de aprendizaje. Hay 3 cosas que hoy son casi que un imperativo para repensar en la educación. Una previa, o sea, todavía no es el número 1, pero la previa es que la educación es el medio por el cual obtenemos el aprendizaje. ¿Sí? Entonces, porque generalmente vemos, y muchos sistemas educativos ven la educación como el fin, ¿verdad? Lo último y la educación, y ponen adelante muchas cosas que en realidad no son tan importantes, pero como la educación es lo más importante, entonces pues ahí se nos va un poquito los objetivos. Entonces, la educación es el medio por el cual obtenemos el aprendizaje. Y el aprendizaje, a su vez, es un medio para lograr nuestros objetivos y satisfacer nuestras necesidades. Entonces, entendiendo eso, cuando tenemos esto en claro, podemos tener una mejor visión de lo que importa, ¿sí? Lo que importa cuando pensamos en diseñar estas experiencias de aprendizaje o los sistemas educativos, ¿verdad? Entonces, veamos cuáles son estas 3 cosas de muchas que podemos repensar en la educación. En primer lugar, poner a la persona aprendedora en el centro, de acuerdo a sus necesidades, sus objetivos, los resultados que pretenden obtener del aprendizaje. Podemos comenzar a diseñar justamente estos objetivos y las respectivas actividades de una mejor manera que realmente tengan un efecto positivo en la persona aprendedora. A mí me gusta dar un ejemplo que, bueno, me gusta en el sentido de porque es bastante cercano y bastante reciente, que es todo el tema de la educación virtual que estamos viviendo en la pandemia. La educación virtual es buenísima, ¿sí? En general, y existe desde hace muchísimos años. Y sin embargo, ¿verdad? Durante la pandemia vimos una parte de la educación virtual que no es la más óptima. ¿Por qué no es la más óptima? Porque no pone a la persona aprendedora en el centro. Lo que hizo, obviamente estamos hablando de que esto se dio en una crisis y hicimos lo que pudimos con lo que teníamos, pero pongo este ejemplo para ver cómo hoy la educación virtual quizás tiene mala fama
¿verdad? Porque lo asociamos con estas cosas de Zoom eternas, en donde es lo mismo que una clase en la escuela, pero sin estar ahí en el espacio físico y más aburrido, y, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ahí, en qué momento vimos a la persona aprendedora? La persona que va a estar conectándose y desconectándose en Zoom, va a estar haciendo 1001 tareas, que eran de las cosas que más veíamos principalmente el año pasado. En ningún momento poníamos a la persona aprendedora para poder diseñar eso de una forma en que no sea, digamos, algo súper invasivo, que no sea algo que realmente no enseñe, que realmente no se obtenga el aprendizaje. Entonces, una de las enseñanzas que nos puede dar justo todo esto que estuvimos viviendo y que se sigue viviendo es cómo repensamos esa educación virtual, que hoy en día es el presente y futuro de la educación, de una forma de poner la persona aprendedora en el centro, la persona que va a comprender, aprender todo eso. Lo segundo, cambiar la gestión del conocimiento por la facilitación de aprendizaje. Quienes hoy conocemos como profesoras o profesores, la mayoría actúan como gestoras del conocimiento, ¿sí? Hace muchos años, cuando todavía no había internet, cuando los libros eran limitados, el conocimiento pertenecía a muy pocas personas. Entre ellas se encontraban las personas educadoras, y así es que cuando se implementa el sistema educativo allá en el siglo XVIII, todo el sistema prusiano, pues empiezan las personas educadoras a gestionar el conocimiento. Pero hoy estamos en el siglo XXI. Hoy el día del conocimiento ya está en todos lados, ¿sí? O sea, el conocimiento ya no pertenece a nadie, ¿verdad? Entonces, hoy las personas gestoras de conocimiento, profesoras, profesores, educadoras, en realidad pueden aportar mucho más desde la facilitación del aprendizaje. O sea, lograr que ese conocimiento se convierta en aprendizaje. ¿Sí? Para eso se necesitan estas experiencias que nos ayuden a aprender, ¿sí? Y para eso nuestras personas gestoras de conocimiento se convierten en estas facilitadoras de aprendizaje, y gracias a las metodologías de facilitación y de enseñanza ayudan a comprender y a aplicar estos conocimientos. Lo tercero para repensar la educación es enfocarnos en la presencia mental y no en la presencia física. Entonces, hoy cuando se habla de clases o talleres presenciales, hablamos de experiencias de aprendizaje en donde todas las personas tienen que estar físicamente en el mismo lugar, en la misma clase, en el mismo salón. Sin embargo, no sé si les ha pasado a ustedes en el colegio, en la universidad o en algún taller, que se fueron presencialmente, ¿sí? Están ahí sentadas mirando a quién está adelante, pero su mente está en la lista de tareas del día siguiente, en la idea del proyecto que todavía no anotaste, en qué vas a comer más tarde, presencial, ¿verdad? Entonces, la fisicalidad no asegura la presencia, ¿sí? Por eso podemos hablar de experiencias de aprendizaje virtuales presenciales. Entonces, estas tres cosas, el poner a la persona aprendedora en el centro, cambiar la gestión del conocimiento por la facilitación del aprendizaje y enfocarnos en la presencia mental y no en la presencia física. Digamos, enfocarnos más en la presencia mental que en la física. Son algunos de estos desafíos de repensamiento de la educación, y que la ingeniería de aprendizaje nos puede ayudar muchísimo a estos retos. Y quiero mencionarles solo algunas cosas que hoy en día, digamos, puede ayudar la ingeniería de aprendizaje con esta combinación, ¿verdad?, de los conocimientos de aprendizaje y de la ciencia de aprendizaje y de las ciencias de computación. Entonces, una de las cosas es que
con la ingeniería de aprendizaje se pueden brindar recomendaciones en tiempo real a las personas facilitadoras del aprendizaje para poder dar soporte adicional a las personas que lo necesitan, ¿sí? O sea, imagínense, está la persona facilitadora de aprendizaje y le aparece una notificación: fulanita necesita este tipo de soporte en este momento porque está realizando esta tarea y por su tipo de aprendizaje, y ahí vamos combinando todos los datos. Entonces, esa es una forma en que puede ayudar la ingeniería de aprendizaje. Otra es que puede apoyar la investigación para integrar, por ejemplo, las tutorías que pueden brindar las personas humanas como las tutorías brindadas por computadoras. O sea, se pueden complementar gracias a esto. También en las escuelas puede mejorar la integración de los datos, ¿sí? Los datos que se obtienen de las prácticas que se hacen en clase, de las experiencias de aprendizaje de las personas, de los estudiantes, y el desarrollo profesional de las profesoras y profesores, y esto se puede unir para que se utilice tecnología para hacer el aprendizaje más efectivo y escalable. Hay muchísimas cosas, pero les voy a mencionar 3 más. Una es diseñar métodos de inteligencia artificial explicables, ¿sí? Para poder darle un propósito a los modelos de predicción y que esto pueda desembocar en recomendaciones mucho más entendibles tanto para los estudiantes como para advisors o para profesoras, profesores. También se pueden desarrollar métodos automáticos y semiautomáticos para que se pueda utilizar la práctica correcta, o sea, la actividad de aprendizaje correcta en el momento correcto, ¿verdad? Dependiendo de las diferentes variables. Y algo muy importante, y esto es digamos, una de las últimas cosas que quiero comentarles sobre cómo la ingeniería de aprendizaje puede ayudar a repensar la educación, es poder conocer mejor a la persona aprendedora, ¿sí? Ayudar a que no haya sesgos en los algoritmos de las plataformas educativas principalmente que afecten al impacto que pueden tener estas plataformas y poder alentar a que el diseño de las plataformas sea inclusivo y participativo con las personas, ¿sí? O sea, con las que involucre a las personas que son impactadas por esas plataformas. En fin, poner todo lo que se sabe sobre el aprendizaje y sobre la tecnología para mejorar y repensar la educación. Necesitamos principalmente más mujeres en tech que colaboren con investigaciones relacionadas a educación, que las plataformas EdTech, que son las de educación y tecnología, tengan en cuenta a la persona aprendedora y que más profesionales de la educación aprendan cómo involucrar los datos en el mejoramiento de los sistemas educativos. Entonces, ya para comentarles, ya para finalizar, comentarles rapidito lo que hacemos desde Aurora Lab, que justamente es un laboratorio para personas aprendedoras, desde donde buscamos repensar, aprender y emprender acciones que ayuden a mejorar el aprendizaje y la educación en Latinoamérica. Entonces ayudamos a investigar sobre experiencias de aprendizaje diversas, diferentes, con una perspectiva interseccional de género y sustentabilidad. Y diseñamos y facilitamos estas experiencias viendo la tecnología como una herramienta exponencial de impacto. Además, ya que en Latinoamérica aún somos pocas personas trabajando con la ingeniería de aprendizaje, también estamos compartiendo nuestras experiencias con estos primeros pasos, compartiendo el plan de aprendizaje que yo personalmente estoy realizando para seguir la ingeniería, esta disciplina de ingeniería de aprendizaje. Entonces, si te interesa, la invitación, colaborar o trabajar en alguno de estos temas o simplemente querés tomar un café virtual presencial para repensar la educación, puedes escribirme a @auroralabtech o a @gisejo con 2 S, así como está en mi acá.
Entonces, necesitamos más mujeres en tech involucradas en mejorar el aprendizaje y la educación. Así que, bienvenidas. Muchas gracias.